tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el quinto episodio del podcast, Seno. el Seno Podcast. Eh, Nuevamente nos encontramos acá con Sam, Virgo Nocturno y, bueno, yo, Patricio Tibia. Entonces, esta semana publicamos dos artículos. El día martes publicamos El futuro no humano de Vincent Le, traducido por Virgo Nocturno. Y el día jueves publicamos el texto de Germán Sierra, Escribir en contra, traducido por mí, Patricio Uribe. Eh, el primer texto de Vincent Leigh va a ir muy relacionado con el Doomerism, Mm, con estas partes catastróficas, apocalípticas, especulativas, distópicas acerca de nuestro capitalismo contemporáneo. Y justo este texto a mí me gustó mucho porque eh, creo que Vincent Leigh hace una labor muy interesante para educar acerca del aceleracionismo. Y esto justo lo hace a propósito de la reciente, el reciente interés acerca del concepto, y no como tal, como concepto, sino como doctrina o ideología que han adoptado ciertos grupos, determinadas élites económicas, empresariales. Y justo de aquí parte Vincent Lay, pues para decirnos que como estos grupos toman el aceleracionismo, pues no tienen nada que ver con la filosofía aceleracionista que inicia con Nick Land, el Nick Land temprano, y que se ha desdibujado completamente de lo que se suponía tenía que ser. Porque por un lado tenemos aceleracionistas que simplemente basan ese pensamiento con base en la supremacía blanca y la recuperación del Estado a través de, pues simplemente la radicalización, de la minimización de ciertos grupos que representan, pues, minorías, disidencias, ¿no? Y por otra parte tenemos a una élite tecnócrata que apuesta por la tecnología como la vía para solucionar todos los problemas. Entonces, partido de estas nociones, o sea, lo que nos hace Lee es darnos una introducción de manera clara, precisa, en algunos puntos detallada acerca de pues qué es lo que estamos entendiendo por aceleracionismo. Y en ese sentido, es indispensable regresar a Nick Land. La noción fundamental es que el aceleracionismo landiano y este Land temprano lo que busca no es ni una emancipación, pero tampoco un programa político, ni mucho menos esta parte neoreaccionaria. Y aquí hay que saber diferenciar bien de este Land temprano y del Land tardío. O sea, lo que Land puede hacer ahora es otra cosa. Aquí estamos, y lo que nos está diciéndole es que nos centremos en este Land joven. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de esa noción. mm, Y justo de aquí, o sea, la pretensión, el objetivo de, del aceleracionismo, que en un principio, como tal, Land no le llama aceleracionismo, sino que este posteriormente es bautizado por Benjamin Noyes. no es- Land se apropia del concepto de aceleracionismo y ya comienza a retomarlo, a mencionarlo dentro de sus obras posteriores. Pero, o sea, como tal, lo que busca él es una filosofía que esté completamente deshumanizada. O sea, lo que él está diciendo es que llegamos a un punto en el que no podemos entender la totalidad del sistema en tanto que la realidad, porque todo lo estamos interpretando bajo el criterio humano. Y en la medida en que no desantropocentricemos, no vamos a poder acceder a realmente lo que las cosas como son. Entonces, en ese sentido, lo que nos dice Land es que para poder acceder a lo real, o al menos una de las vías para acceder a lo real, es a través de la muerte. Porque justo ahí es donde existe un detenimiento del pensamiento, la nada. Y eso justamente a través de ahí ve esa posibilidad. Pero tampoco hay que entender a la muerte como algo meramente
eh, en el sentido tradicional. Esto lo vamos a ir discutiendo más adelante, cómo es que estamos entendiendo también aquí la muerte, que a mí, o sea, me parecería que es como que este estado estacionario, una, un, un estatismo térmico de las moléculas, probablemente, Ujú. entropía y negentropía simplemente, o sea, se quedan estáticas, pienso yo. Eh, pero justo, o sea, a partir de aquí, el ser humano reconocería que no es el centro del universo y que hay cosas que existen fuera de su entendimiento, ¿ok? Entonces, también, o sea, de aquí va a comenzar allá a hacer su relectura sobre Deleuze y Guattari, utilizar sus conceptos como cuerpos sin órganos, codificación, estratificación, pero llevándolos hacia una parte más ruda, más nihilista en cierto sentido, y que también lee, retoma dentro del texto del materialismo libidinal, de estos filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, creo que también menciona a Freud, que ven en la muerte no algo trágico. Y creo que justo de aquí, o sea, también es bastante importante porque en sí, o sea, a diferencia de la concepción de la vida, como entendemos la vida, eh, normalmente la asociamos como una época o un acontecimiento de festejo importante. Y sin en cambio, la muerte es completamente, eh, pues, vista como tabú, temas que no se hablan, y creo que eso desde la cotidianidad es interesante de retomar desde dónde está también hablando Land, esta como que fascinación por la muerte, esta idea que no puedo soltar de alcanzar el cero. Creo que eso es lo que quiero dejar en el tintero para comenzar. Mm. No sé qué te pareció a ti, sobre todo, o sea, me gustaría preguntarte acerca de la filosofía de Land, porque llega un punto en el que Lee nos dice, o sea, que el verdadero filósofo, filósofo que se respete actualmente, tendría que abrazar un tipo de filosofía necro. Justamente, o sea, si filosofía es amor por la filosofía, en este caso, reconocer los límites del pensamiento y buscar esa trascendencia a través de la muerte implicaría abrazar lo necro. Esa idea creo que se me hizo a mí muy interesante, muy potente. Ujú. No, está interesante sobre todo retomar esta distinción entre el primer y el segundo Nick Land. Digamos, el Nick Land hasta que abandona, digamos, su puesto en la Universidad de Warwick, abandona la CSRU, luego hay un periodo intermedio, después del cual se va a vivir a Shanghái, Ujú, y durante ese periodo cambia su pensamiento hacia la nueva reacción. Pero aquí hay algo que me parece que es interesante discutir, porque esto no es una distinción nueva que es de la que habla Lee, de hecho es algo que está muy presente y es prácticamente una especie de lugar común de las discusiones sobre Nichiren. Es decir, está el Nichiren de Frank Númena, de los textos de la época de la CSRU, y está el Nichiren de, bueno, la Ilustración Oscura, y etcétera, los textos posteriores. ujú. Pero em, cuando uno lee el texto un poco anterior a los textos compilados de Frank Númena, a excepción del primer texto, el de Kant y la prohibición del incesto, eh, hay un libro que es el Set de Aniquilación, que en ese libro de alguna forma está, por así decirlo, disculpa, cuando uno lee el Set de Aniquilación, que es de comienzo de los 90, voy a revisar de inmediato cuál es la fecha exacta de publicación. Sí, a propósito de eso, o sea, que mencionas, en el texto de Vincent, El eh, de 92, no, ya. no menciona, o sea, como tal a Frank Noumena, sino que justo, o sea, retoma varios de sus ensayos, retoma Mm. también Set Aniquilación, el texto de Meltdown, eh, o sea, esos trabajos, pero como tal, Claro, no los centra directamente hacia Frank Noumena. ahora, Vincent le hace relativamente poco tiempo publicó un libro, Unknown Lands, creo que se llama, que es Ujú, un análisis de la obra de Nick Land. Por lo tanto, bueno, obviamente alguien que ha leído en profundidad sus textos. Pero a mí me parece que
bueno, quizás haya que tener en consideración primero que claramente el texto tiene a pesar de que se abordan los textos de Neil Lang con rigurosidad, digamos, también es como un texto más divulgativo que especializado. Es decir, Mm. es como una presentación de qué es el aceleracionismo filosófico para alguien que solamente ha escuchado el término aceleracionismo, no sé, en los noticiarios, en medios de comunicación masivos, y que tienen una especie de caricatura acerca de que es el aceleracionismo, generalmente vinculado a movimientos de ultraderecha. Ujú, totalmente. Dicho eso, dicho esto, me parece que no es tan evidente que haya una continuidad o incluso como una homogeneidad entre el Nickland, por ejemplo, de Sat de Aniquilación con el Nickland de Funked Númena. ¿Por qué? Y esto es algo que es importante porque eso influye bastante en las conclusiones a las que llega Vincent Lee en su texto. En Sat de Aniquilación, Nick Land propone en línea general este tema del materialismo libidinal, que en el fondo se constituye como una especie como de pensamiento de lo inhumano, un pensamiento como de, carente de el sujeto del individuo humano. Eh, me esperé un poco, sé que está llorando la de afuera. Disculpa, es que la perra no anda metiéndose por ahí. Em, Oh, bueno, y es que también, o sea, eso no es como que un capricho, pienso yo. O sea, tiene, o sea, una finalidad que es, Disculpa, ¿puedo retomar el punto en el que estaba? Porque lo tuve que interrumpir por el asunto de la perra. ujú. Claro, espera, ¿va a entrar o no va a entrar? Ya, disculpa. Eh, y en este sentido, claro, lo que hace en César de Aniquilación, Nick Land, es retomar conceptos básicamente de Nietzsche y de Bataille. De hecho, el texto en sí, el subtítulo del texto del libro es George Bataille, el nihilismo virulento. En principio, uno podría decir que es un análisis de las obras de George Bataille. Eh, entonces, hay ciertos elementos que son claves de la filosofía o del pensamiento de Bataille. Está, por ejemplo, la noción de gasto, la noción de economía generalizada, la noción por ejemplo, de sacrificio, el erotismo, la muerte. Y todos esos conceptos son analizados en profundidad en la obra de Nick Land. Y lo que hace es una lectura general, digamos, de la obra de Bataille. En eso consiste más o menos esa de aniquilación. Ahora, lo interesante a lo que llega es que a partir de las discusiones de Bataille acerca del gasto, llega a que establece una especie de distinción entre una economía restringida donde se intenta conservar la energía y una economía que disipa esa misma energía. Y en ese sentido, una economía que es disipativa, que disipa esa energía, tiende a su propia aniquilación. Es decir, ahí es donde introduce conceptos, digamos, de termodinámica, introduce el concepto de entropía y de entropía, pero en relación a la concepción como de economía muy especial que tiene Bataille, digamos. Ese es el contexto en el que se introducen esos términos. ¿Por qué es importante esto? Porque pareciera muchas veces que Neil Land es una especie como de pensador que parte desde la cibernética. Y la verdad es que en el caso, cuando uno lee esa aniquilación, se da cuenta que en realidad, cuando retoma la cibernética, lo hace a través de una cierta aplicación de conceptos de termodinámica que aplica a Bataille. Eso Ahí podríamos decir que está, es un land intermedio, cuando ya mencionas tú propiamente los claro, conceptos, ¿no? Porque justo, o sea, claro. el texto de Lee nos está diciendo que, o sea, había un claro entendimiento de que había, de cómo funcionaba el sistema con base en desplazamiento de la crisis hacia el sur global. Y como tal, o sea, había una opinión crítica
acerca de ujú, lo que llaman imperialismo. Pero mm, sobre todo, o sea, a mí me llamó mucho eso la atención porque, o sea, tiene bastante eco con eh, la teoría de la dependencia mm, cepalina, marxista, acerca de, pues, los roles del centro y la periferia. En este caso, el centro, los países mm, desarrollados, la periferia, los países no desarrollados. Y creo que, o sea, dentro de lo que marca Lee de este LAM temprano, o sea, eh, esto está presente. O sea, como tal, si nos apegamos a que del aceleracionismo parte una ideología que es traducida actualmente como neoreaccionaria, como supremacista blanca, ultraderecha, o sea, dentro de sus inicios, o sea, no era propiamente de esa manera. mm. Sí, yo creo que en ese sentido esta- es, es importante tener cierta claridad acerca de la cronología de los textos. El texto de Kant y la prohibición del incesto es como de finales de los 80, Set aniquilaciones del 92, y el resto de los textos compilados de Frank Númena son posteriores a Set aniquilación. Entonces, en ese sentido, el primer texto de Frank Númena es de una época muy distinta a la de los textos posteriores. No es que pasaran tantos años, pero el cambio que ocurre ahí en England es importante. ¿Por qué lo digo? Y de nuevo volviendo a Set aniquilación, Vincent Lee establece una distinción con la cual yo no estoy del todo de acuerdo entre un primer Nickland como, por así decirlo, anticapitalista y un segundo Nickland del Nickland temprano, digamos, de los 90 que sería como procapitalista en el sentido de una profundización de las dinámicas del capital. ¿Por qué me parece un poco dudoso eso no es que no exista, pero no me da la impresión de que Nick Land sea un Anticapitalista. anticapitalista como Yo al tampoco, menos de... yo tampoco creo que sea de esa Mm, manera, pero tampoco, o sea, a mí no me dejó la impresión lo que escribe Lee. O sea, por mm, eso, o sea, a mí más bien, o sea, entendía, o sea, cuál era la dinámica del sistema. mm, mm, Pero, o sea, al menos claro. de lo que, dentro de lo que menciona, Mm. no hay como que un discurso anti, que O sea, posteriormente, o sea, lee de ahí retoma que, por ejemplo, que decía que Marx era anticapitalista, ahí sí, o sea, tampoco, o sea, Marx no era como tal anticapitalista, mm, tampoco mm, procapitalista, o sea, ahí mm, sí tengo que hacer esta mención, pero... mm. Sí, pero por ejemplo, si uno lee este primer texto del Frank Númena, de Kant, el incesto y todo esto, sí, obviamente hay una posición claro, obviamente de una lectura, digamos, analítica acerca de ciertas dinámicas del capital, donde toma la cuestión del apartheid y la relaciona con estas dinámicas de centro-periferia, y la relaciona como con la distinción entre fenómeno y noúmeno de Kant, y con las Ujú, dinámicas mismas del capital, que es súper interesante, pero también hay una visión como de una posición como crítica con respecto al capital. Y eso también se encuentra en Sed de Aniquilación en muchos pasajes. El asunto es que partiendo de esta lectura de Marx, partiendo de esta crítica del capital, digamos, llega a partir de la lectura que hace de Bataille, y ujú, junto con Bataille como toda una serie de pensadores, sobre todo Nietzsche, eh, Freud en ciertos momentos, llega una especie de pesimismo radical, de un nihilismo radical, que es lo que él llama el materialismo libidinal. Y en ese sentido, claro, no es que se abandone en ese momento como la crítica del capital del todo, pero de algún modo queda, no sé si el término será subsumida, pero sí un poco como disminuida en relación a este nivel como más macro, por así decirlo, mucho más generalizado de esta economía generalizada de la que habla, sí, de yo esta creo que disipación igual, o energética. sea, esta cuestión energética, Mm, cibernética, o sea, creo que también es el resultado también de su relectura claro. de el capitalismo y esquizofrenia. Mm. Claro, o sea, también, o sea, y eso es lo interesante, en esa Niquilación todavía no se encuentra esa lectura cibernética, pero es como el texto bisagra ahí, porque precisamente esa lectura termodinámica el asunto del problema de la energía en Bataille es lo que permite articular, pero ahí se ve hacia dónde va, por así decirlo. Ujú, Y que precisamente cuando uno entiende el concepto de muerte, claro, está Nietzsche, está Bataille, pero yo creo que la figura principal que está rondando ahí es Freud.
y en particular el texto Más allá del principio del placer, Ujú, que, el cual se establece que, claro, por un lado están las pulsiones de vida que intentan mantener, digamos, al individuo, valga la redundancia, con vida, y la pulsión de muerte que tiende a que el individuo pase de intentar conservar un estado orgánico a disolverse en un estado inorgánico. Y ahí está la relación con Bataille, ujú. entre la relación de negentropía y entropía. O sea, la vida sería la negentropía y la pulsión de muerte sería la entropía. Y la muerte se entiende en ese sentido. No es la muerte de un individuo, no es la muerte mía, la muerte tuya, la muerte de nadie. Se entiende en este sentido la muerte como un proceso generalizado que hace que lo orgánico pase inevitablemente hacia lo inorgánico. Eso es la muerte. Una muerte en un sentido fuerte. Bueno, o Eh, sea, habla acerca de eh, esa singularidad eh, que está vinculada con la alteridad también, la posición para entender no desde lo humano, sino desde otra cosa. mm, Y por eso te menciono, o sea, esa relectura de capitalismo y esquizofrenia, eh, como que arma de ese marco mm, conceptual para buscar o para indagar acerca de, pues, qué es lo realmente que va a llevar a comprender la totalidad, mm, qué es lo que, es que no en un sentido emancipatorio, mm, sino que lo que finalmente, o sea, va a llevar hacia esa muerte de el antropocentrismo. Y justamente, o sea, ve ahí que esa característica del capitalismo, del progreso tecnológico, es clave. Es la manera en cómo Land ve esa manera de alcanzar esa alteridad nouménica. Eh, y creo que quizás en estos tiempos sea algo bastante razonable pensar en que la propia tecnología es la que está empezando a desdibujar esa línea entre lo humano y lo no humano, en la propia medida en que la máquina cada vez empieza a adquirir una especie todavía más fetichizada, o quizás de una manera más evidente, porque es igual, o sea, ya en términos marxistas, desde el comienzo en el que la fuerza de trabajo se convierte en valores de uso, pues simplemente en la manera en que se valida en la sociedad ese producto, es en esa medida en cómo comienza a fetichizarse, comienza a verse como algo con más misticismo. Sin embargo, o sea, esto en épocas anteriores, yo me imagino que probablemente no era como tal tan evidente, en la medida en que, digamos, no sé, el ser humano hace a la máquina, poco a poco comienza a desdibujarse, y esto es a mm, propósito de la inserción de las tecnologías de la información, la comunicación, que comienzan a partir de la década de los 90 y que posteriormente se empiezan a acelerar cuando se empiezan a introducir dentro de los mercados de trabajo, cuando el sector de los servicios comienza a desplazar en importancia a los sectores industriales, secundarios, primarios. Y justo es aquí, o sea, como la informática, el surgimiento de la cibernética también, o sea, comienzan a ser cada vez más importantes dentro de la propia sociedad. Y en esa medida, o sea, como la máquina, al parecer, comienza a dar un significado propio al humano, mm. y esta parte como que de esto simplemente es una herramienta, se desdibuja. Entonces, yo me imagino, o sea, igual que para ese entonces, pues creo que sí fue un, un gran acierto, un gran pronóstico el que realiza Land, porque igual, o sea, incluso ya lo habíamos platicado con las obras de Kenji Shiratori, con Blue Electric, cómo todo el contexto japonés, el cyberpunk, etcétera, eh, se ve identificado en la propia producción audiovisual, en el anime de Japón, ¿no? Y cómo se adelantan a ciertas cosas, pero sin embargo estas obras, muchas aparecen ya a finales de la década de los 90. Y aquí con este diálogo que estamos haciendo con este Land de sus inicios, pues vemos que estas sospechas ya venían tomando forma.
Hay un pasaje bastante famoso en la crítica de la razón pura que se le conoce como la metáfora de la isla del entendimiento. Eh, Voy a pasar a leer una traducción que hay de ese pasaje porque creo que aclara bastante el asunto. Ese territorio, el de la isla del entendimiento, es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites invariables. Es el territorio de la verdad, un hombre atractivo y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás. Ese pasaje está directamente relacionado con el análisis que después hace Ningland en el ensayo de Kant y la prohibición del incesto. En el fondo es eso. Esta distinción entre fenómeno y noúmeno lo que intenta poner, lo que hace en la práctica es poner, establecer una delimitación en relación no solamente al al entendimiento en un sentido como restringido, como conocimiento, sino que un- pone una limitación a toda experiencia humana, digamos. Son los límites, representan los límites de toda experiencia. Y más allá de eso está el océano. Digamos, la experiencia, el entorno de los límites de la razón, del entendimiento, de la experiencia humana, sería esta isla. El noúmeno estaría sería lo que está afuera de esa isla. Es el caos, lo que no puede ser concebido, por la cual no hay categorías del entendimiento, etcétera, etcétera. Eh, Ese es el modo antropocéntrico de pensar. Es decir, de algún modo el, la razón humana representaría una especie como de centro en torno al cual se ordena, por así decirlo, el mundo exterior. O al menos el sujeto mismo le otorga un orden, digamos. Dispone de ciertas categorías, por ejemplo, que permiten disponer la percepción de la realidad. Ahora, hasta un cierto nivel eso digamos que es trivialmente cierto. O sea, obviamente hay una cierta interfaz a través de la cual nosotros nos relacionamos con el mundo. Pero eso no se refiere simplemente a eso, se refiere a que el, el modo de conocer el mundo está determinado únicamente como por ese andamiaje cognitivo humano. Ahora, eh, ¿cuál es el problema de eso? Eh, Sí, es que es bien es que injusto. es que de algún modo opera como una especie como de domesticación del afuera, de aquello que no puede ser concebido por el entendimiento humano. Es que Es decir, tú lo dijiste bien claro, o sea, el modo de entender el mundo, y eso fue en términos generales, y ese es, o mm, sea, el pensamiento que se arrastra. mm, Y la cuestión aquí es ese, o sea, es eso, el modo en que el ser humano entiende el mundo, más no lo demás. Y eso ya es, o sea, desde ahí ya es una interpretación completamente diferente, que no está entendiendo esa totalidad, sino a través de él entiende ese mundo. Pero eso no significa que otros organismos o formas de vida complejas lo entiendan de esa manera. claro, o sea, tampoco es Es que entender, para empezar. se niegue eso, es solamente que en el fondo esta distinción entre fenómeno y noúmeno no es que necesariamente excluye la existencia de la afuera, por algo existe el concepto de noúmeno, es decir, reconoce la existencia de un exterior a este orden. El punto es que ese exterior se introduce en tanto filtrado por ese interior y se lo introduce en cuanto se distingue del orden interior. Y esto se ve mucho más claro cuando uno lo entiende en relación por ejemplo, eh, la teoría de la comunicación, por ejemplo, de Shannon y Weaver, en la cual el ruido, por ejemplo, es el modo, uno puede entenderlo en este sentido como el modo en que se interioriza el exterior. Entonces, ¿qué es el ruido? Es la distancia entre la información esperada y la información obtenida. Y esa diferencia queda introducida como un parámetro que idealmente se debería minimizar. En ese sentido se puede entender que el exterior queda introducido en relación como filtrado por el interior. No es que no exista el Entonces, ruido, ¿por qué pero debe usamos ser el... ¿Cómo? o sea, ¿por qué aparece el noumeno kantiano? ¿Por qué lo retoma y lo critica Land?
claro, porque en el fondo representa esto, el modo en que lo que queda excluido del orden del humano es concebido anteriormente dentro del orden del humano. Y después, ¿cuál es la respuesta de Land para superar ese númeno kantiano? El materialismo lineal, Material básicamente. original. Ok, porque es que igual, o sea, Vincent Ley eh, es muy preciso en decir que para Land, ¿cuál es la manera de superar el antropocentrismo? Pues viendo el propio capitalismo. Mm. Justo, o sea, creo que también igual aquí de Leo Plexia hay un pasaje importante que nos dice, analizar el capitalismo o el nihilismo no tiene otro objeto que hacer más capitalismo o nihilismo. No se critica el proceso es la crítica y se alimenta a sí mismo en tanto no deja de escalar. La única manera de avanzar es atravesar y esto equivale a adentrarse aún más. ¿Y cómo es esa manera? ¿Cuál es esa manera de adentrarse aún más? Pues justo vía el progreso tecnológico, lo que comienza a desdibujar lo humano y lo inhumano, esa línea divisoria. Y creo que, o sea, ese es justo, creo que la pertinencia para introducir, o sea, para superar esa parte del número kantiano. O al menos Mm. así la veo yo. En un momento nombraste Deleuze y Guattari. Mm, Y claro, uno podría hacer una especie de esquema donde uno diría, no sé, por ejemplo, está el concepto de vida y el concepto de muerte, pulsión de vida, pulsión de muerte en términos freudianos, negentropía y entropía en términos termodinámicos. Después, cómo se desarrollará más en Fakir Númena, los cibernegativos y los ciberpositivos, es decir, el feedback negativo y el feedback positivo. Por otro lado, está del lado de lo inorgánico, de la muerte y todo esto, estaría la desterritorialización, y del lado de lo orgánico sería la reterritorialización. Porque si uno entiende la territorialización como una organización que estabiliza, digamos, un cierto proceso de desestratificación, eh, opera básicamente igual que la negentropía. Y aquí yo creo que viene lo importante para hacer la transición entre esta lectura que uno podría todavía hacer en esa migración y los textos posteriores, que es un concepto como básico como en el Capital de Marx, que es la distinción entre capital constante y capital variable. Eh, y, y que en el fondo, claro, el capital variable en general está representado por el trabajo, y el capital constante por los medios de producción, y en particular está asociado a la tecnología, la maquinaria, etcétera. Y claro, y dentro como de los desarrollos teóricos del capital está como componente importante la cuestión de la composición orgánica del capital, que tiende a tener cada vez mayor peso comparativo del capital constante en relación al variable. Y yo creo que va por ahí el asunto de ese tránsito que hace después Nikland. sí, porque Porque en el igual, o fondo, sea, si nos agarramos desde el marxismo, o sea, creo que no solamente desde la cita que hace Land a Marx con estas, como que reapropiándose del concepto de ideas aceleracionistas, que a propósito, o sea, igual lo voy a leer por acá. Dice, pero en general en nuestros días el sistema protector es conservador, mientras que el sistema de libre cambio intercambia es su destructor. Disuelve las antiguas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad comercial acelera la revolución social. Solo en ese sentido, revolucionarios señores, voto en favor del libre mercado. Eso a propósito de Marx. Pero creo que el mm, propio concepto, o sea, aquí hablando propiamente de capital constante, capital variable, eh, creo que el propio concepto de subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al capital nos indica, o sea, esa anatomía, esa estructura, ese funcionamiento aceleracionista que tiene el propio sistema, en esa medida en que busca extenderse, generar cada vez más acumulación de capital, busca nuevos espacios para insertarse, que anteriormente, o sea, podrían no ser medios para valorizar, pero que posteriormente se valorizan y justo, o sea, esa sería esa subsunción real, cómo se mete en esferas de la vida, en esferas de la existencia, que no son propiamente eh, dentro de la fábrica. Creo que ese desdibujamiento, o sea, incluso está en el propio Marx. Digamos que en el concepto de subsunción real también, y viéndolo desde esa óptica, tiene su parte aceleracionista, pero no como una crítica, sino como una manera de entender cómo opera el sistema. claro. Sí,
retomando esto, porque ciertamente Nick Land parte de una cierta lectura de Marx y en particular del Capital. Eh, Podría decirse que, claro, esta composición orgánica del capital derivaría a ciertas contradicciones, digamos, entre capital y trabajo, pero lo que en realidad, lo que parece estar diciendo Nick Land en sus textos, o que uno podría deducir, es que en realidad eso esa contradicción no llevaría a un enfrentamiento de clase que podría concluir con, qué sé yo, la victoria del proletariado y todo eso, sino que simplemente se exacerba esa composición orgánica del capital, hasta llegar a un punto donde, digamos, el, el capital constante sería, eh, digamos, uno y el capital variable sería a cero, por así decirlo. Ujú, O sea, y en ese sentido cobra relevancia la importancia que tiene para England la inteligencia artificial, porque precisamente la maquinaria, la tecnología, eh, como capital constante, está asociada en muchos sentidos históricamente a procesos de automatización. Y precisamente lo que permite la inteligencia artificial es un proceso de automatización, no solamente de procesos, digamos, físico, mecánico, digamos, sino que permite esa automatización incluso a un nivel cognitivo, digamos. Es decir, idealmente una inteligencia artificial debería tener las mismas o mayores capacidades cognitivas que una inteligencia, entre comillas, humana, según la teoría según esas teorías. Y en ese sentido también cobra relevancia el modo en que se introduce la cibernética en la propuesta de Nick Land, que, como hemos dicho, está linkeado, está unido a la introducción de los conceptos de termodinámica también. Pero el concepto de cibernética permite relacionar, por un lado, esta concepción de lo disipativo, de lo energético tomada de Bataille, y por otro lado, tomar esta cuestión de la tecnología como capital constante que tiende a cada vez imponerse y que de algún modo lee Nick Land que su punto de culminación sería la inteligencia artificial. sí, o sea, Y en ese sentido, una sí, termina superando más en proporción a la otra, pero también lo claro. se ha visto desde trabajo, o sea, la sustitución de trabajo muerto, trabajo objetivado por, eh, que Mm, sustituye al trabajo vivo, como tal, al que es mm, utilizado por la fuerza de trabajo, claro, pues que es claro, precisamente también. humana, ¿no? Eh, Mm, Ahí, o sea, igual como que entro ya en contradicción y en discusión, porque, o sea, entiendo que esta visión landiana de mm, que esta singularidad se encuentra o tiene ese potencial de encontrarse en la superinteligencia artificial, y que justo, o sea, llevará a entender realmente, o sea, qué es lo real, ¿no? mm, Fuera de estas visiones humanizadoras de la propia realidad. O sea, hasta ahí yo lo entiendo, me parece congruente, en efecto, pero ya desde esta parte, o sea, de llevarlo hacia la superinteligencia artificial, es ahí donde todavía ya no me queda, o sea, bastante claro, porque, o sea, para mí, o sea, la superinteligencia artificial y cualquier tecnología, o sea, sigue dependiendo de ese sustrato material, o sea, que pertenece como tal a, pues, a la propia Tierra, que está, pues sí, o sea, precisamente hecha con base en recursos naturales mm, y que ha tenido esta mediación humana. O sea, todavía no veo, y no estoy diciendo que no sucede, no sucederá, o sea, sería ya igual entrar en especulación, pero al día de hoy, o sea, todavía no veo que exista esa capacidad de llevar hacia una inteligencia artificial hacia un nivel superior. ¿Por qué? Porque depende, vamos a dejar, o sea, atrás del humano, sino que depende de esos recursos que da la propia tierra, la propia naturaleza para su propia construcción. Entonces, probablemente, o sea, te sería también igual una manera eh, antropocentrista de ver las cosas, ¿no? De entender que existe esa mediación. Pero, o sea, yo como que todavía ahí me encuentro con muchas dudas al respecto. mm. Sí, yo creo que una de las, en mi opinión por lo menos, una de las grandes confusiones en Nick Land es la identificación de lo inorgánico en el sentido de estas discusiones que planteamos, sobre todo desde Freud, con la tecnología. Y me parece que ahí hay un error bastante evidente, porque como nos mostraron Deleuze y Guattari, la tecnología no existe aislada, siempre está en relación a agenciamiento maquínico.
La máquina no está separada ya, sino que opera en tanto hay un agente o unos agentes haciendo que circule y entre un cierto como circuito de productividad. Y ahí me parece que ahí está como el primer equívoco de Nikland, que intenta como separar la máquina de lo humano. O sea, en un sentido trivial es inorgánica la máquina, digamos. Si uno lo toma por separado, está constituido por elementos no orgánicos en general, que no tienen carbono, qué sé yo. Obviamente, en ese sentido es inorgánico, pero el modo en que opera la máquina es completamente orgánica, completamente, porque no puede funcionar, no puede operar si no es en un agenciamiento maquínico. Mm, Ahora, ¿qué sería algo como radicalmente inorgánico? Y que precisamente muchas de las figuras y de las metáforas van en otra dirección. O sea, el mismo hecho por ejemplo, de estas figuras de la termodinámica de la negentropía y la entropía, por ejemplo, apuntan a un nivel más cósmico, por así decirlo, que, que terrestre. Cuando uno piensa en lo inorgánico, va más en esa dirección, más que la del silicio. Eh, y ese equívoco, el que lo lleva a las conclusiones a las que termina llegando. Porque en Sed de Aniquilación todavía, como está presente la influencia de Bataille, claramente, se entiende eso inorgánico, esa muerte, eso inhumano, en un sentido, por así decirlo, cósmico, una tendencia del universo hacia la disipación, hacia la entropía. Eh, y en ese sentido, ahí de repente estoy en desacuerdo con que siempre Nikland haya postulado, sobre todo cuando habla de escena de aniquilación, de que activamente hay que buscar ese vacío, esa nada, eso inorgánico, en términos más absolutos. Porque de partida la postura del materialismo libidinal que se postula en ese libro plantea que no tiene sentido hablar de agencia humana. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido decir, voy a buscar la aniquilación, por ejemplo, de la especie humana, porque no tiene sentido hablar de agente humano que realizaría hipotéticamente tal acción. Y en otro sentido, eh, claro, la aniquilación de la especie humana, la extinción de la especie humana, simplemente un momento eh, un momento muy más. insignificante, un momento muy insignificante de un proceso mucho más grande al que apunta a ser la aniquilación, que es una tendencia disipativa del universo mismo, del cosmos mismo. Ujú. Entonces, dadas esas dos posiciones que se marcan más claramente en esa aniquilación, no tiene sentido hablar de buscar la extinción de la especie humana. No hay por dónde. Después, quizás cierta lectura de textos de Frank Númena permitirían hablar de eso, por ejemplo, Meltdown o Deseo Maquínico, pero Sed de Aniquilación no permite esa lectura. Y es que también está la cuestión, o sea, a partir de lo que describe también, lo que escribe propiamente Vincent Lee en este Eh, texto, eh, da a entender que el capitalismo ya era algo que como que tenía un plan propio dentro del ser humano. Y pues sí, o sea, llevarlo hacia este desdibujamiento de lo que propiamente es. Pero ahí, o sea, yo me pregunto también, ¿se está entendiendo como que la humanidad, su finitud radica en el sistema actual? Porque, o sea, igual, nuevamente trayendo a colación las teorías acerca de, bueno, teorías, las hipótesis colapsistas, se analizan las civilizaciones y como tal, o sea, hubo sistemas anteriores al capitalismo, eso todos lo sabemos, la feudalista, la esclavista, etcétera, ¿no? O sea, sí, incluso detectado también dentro de un texto que escribe Deleuze en relación a las sociedades de control y también retomando a Foucault sobre las sociedades de la soberanía, las sociedades de la disciplina y las sociedades de control, ¿no? O sea, existen sociedades que están posteriores al capitalismo y esas sociedades, o sea, en términos de a un análisis civilizatorio, cada civilización tiene su periodo de auge, de estancamiento y de colapso. Y ese colapso, o sea, no significa que una desaparición completa, ni de ese sistema, ni tampoco de como tal esa sociedad. O sea, hay vestigios. No es una transición que implique desaparición, sino que tarda tiempo en desdibujarse y que probablemente en el momento en el que exista una nueva manera de organización,
ni siquiera eh, se dé cuenta, uno, de que ya pues no está en el sistema en el sistema anterior, en el proyecto civilizatorio anterior. Y, o sea, lo que estoy entendiendo aquí es como que están entendiendo que el capitalismo es lo último que existe para la humanidad. Propiamente, no creo que sea así. O sea, yo no creo que este sistema sea omnipotente ni omnipresente. Sí entiendo que tiene una manera de operar bastante maquínica, una máquina de acción perfecta, pero de acuerdo, o sea, con los estudios no solamente del colapso, sino acerca de los riesgos existenciales, y esto tiene que ver, o sea, mucho con los límites biofísicos del planeta, etcétera, esta paradoja del capitalismo, de que no se puede crecer infinitamente dentro de un planeta con recursos finitos, o sea, refleja también las incapacidades de este sistema para sobrevivir, y que finalmente, o sea, eh, esto toma relevancia porque esta lógica, esta axiomática capitalista de producción infinita, de acumulación infinita, también tiene que ver con esta necesidad de siempre estar acelerando, acelerando, no ralentizando, sino simplemente, o sea, ir cada vez más y más y más y más y más. Y en esa propia lógica, o sea, esto choca con los límites biofísicos del planeta. Entonces, en esa medida, esto implicaría probablemente un cambio sistémico. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? Pero tampoco es que veo como tal un- una desaparición de la humanidad. Entonces, esa singularidad que logre romper ese antropocentrismo, tampoco es que yo la vería propiamente dentro del capitalismo. El capitalismo puede desaparecer y eso no implica que vamos a acceder a una utopía o una emancipación total. Probablemente, o sea, lo que venga después sea más maquínico, eh, pero yo, o sea, justo no dejaría el análisis solamente como que viendo en el capitalismo esa última finalidad y dándole ese carácter de omnipotencia y omnipresencia. Sí, o sea, bueno, por un lado, la especie humana, lo se va a extinguir en algún punto, o sea, esa cuestión está fuera de discusión, ¿no? Buscar la extinción de una especie dada en el planeta no me parece algo particularmente interesante, creo yo, al menos a nivel teórico. Porque toda especie se va a extinguir en algún punto. Eh, Ahora, por otro lado, retomando lo que estaba hablando, lo que yo encuentro que es una confusión teórica que tiene Nick Land, eh, lo lleva a plantear eh, dentro de esta distinción temprana que hace entre si es negativo y lo ciberpositivo a partir de los conceptos de la cibernética de feedback negativo y feedback positivo, respectivamente, de que un proceso, un sistema con feedback positivo, lleva necesariamente a un colapso y a un colapso del sistema mismo y de algún modo se identificaría con la noción de gasto de batalla, cosa que no es así. O sea, un sistema puede ser autopoyético con feedback positivo o con feedback negativo. No, esa identificación que hace ahí Nick Land puede resultar interesante, pero no corresponde a cómo realmente operan los sistemas. El punto no es si es y negativo o feedback positivo. El punto, un sistema autopoyético, es cómo es capaz de producirse e introducir lo exterior en el interior, en el interior del sistema para seguir incrementándose. Hay un nivel de recursividad dentro del sistema autopoyético que digamos que es la clave. Y ahí volvemos de nuevo a la discusión del capítulo pasado, que es el texto de recursividad y contingencia de Yuk Hui. Eh, lo moderno, de alguna manera, se afirma en esta noción de recursividad no necesariamente la recursividad estrictamente matemática, aunque sí, obviamente está presente, pero incluso en discusiones anteriores, que pueden ser anteriores a los planteos matemáticos del concepto de recursividad, por ejemplo, o en otros ámbitos donde no necesariamente está de manera explícita la posibilidad de plantearlo en términos tan estrictamente formales matemáticos, siempre está presente la noción de que hay un sistema o una entidad que se va construyendo e incrementándose a sí misma. Y en el fondo, y esto es lo que quería llegar, el propio concepto de la distinción
fenómeno y noúmeno de Kant es lo que está en la base de esa misma recursividad, y de hecho eso es algo que apunta también Hui, también, que desde Kant en adelante ya hay una elaboración del concepto de recursividad, aunque todavía no se lleva al concepto matemático de recursividad, que es de la primera mitad del siglo XX, pero ya está ahí, la mecánica, digamos, de sistema, de recursividad, de autopoiesis, ya están presentes ahí. Entonces, ¿crees que esa recursividad tiene el símil directo con la negentropía? Efectivamente. Y el punto es que Nick Land cree estar escapando de la negentropía y simplemente está perpetuando esa misma negentropía. Esa es la paradoja. O sea, la creencia en esta singularidad tecnológica de esta inteligencia artificial general es una especie de cebo para poder seguir autorreproduciéndose el mismo sistema. Ujú. Porque obviamente, más allá de las limitaciones materiales, como decís tú, obviamente de recursos, del gasto de agua, así brutal que tiene por ejemplo, los data centers en los cuales se basa la inteligencia artificial actual, los recursos no sé, de RAM, que han subido un montón los precios, de las Que tarjetas gráficas, un montón de antes, cosas, están los recursos materiales, pero al antes mismo de tiempo ser también está... una sociedad tecnológica, una sociedad que esté hecha con base en inteligencia artificial, todo lo que tú quieras, Ujú, somos una sociedad energética que depende de la ujú, energía. Y eso no nos lo vamos a poder quitar. Y esa es la base sí. fundamental. Sin energía no somos nada. Efectivamente. Y más allá están esas limitaciones materiales, energéticas, obviamente. Y también están limitaciones formales, digamos, de la misma inteligencia artificial actual, que está limitada por la arquitectura computacional, digamos, de los servidores en los cuales son procesadas estos modelos de lenguaje artificial. La matemática que está detrás también impone límite a eso mismo. Eh, y también las condiciones, digamos, ya a un nivel, digamos, más político, económico, qué sé yo, social, como se quiera llamar. O sea, el- el- la industria de la inteligencia artificial, por ejemplo, en Estados Unidos, no está en el vacío, se sostiene precisamente en un grado de especulación, en un grado de apoyo estatal, en el caso de Estados Unidos, que depende de una serie de factores que en cualquier momento pueden desaparecer. O sea, por ejemplo, la misma especulación en torno a la inteligencia artificial. Ya hace varios meses se está discutiendo el asunto de que hay claramente señales de que es una Burbujas, burbuja. está disminuyendo la fiebre, ¿no? En la medida en que Claro. no encuentre insertarse dentro de otros sectores económicos que no sean propios Mm, de la alta tecnología o el sector servicios. Y eso es bastante, o sea, mm, importante. También hay una cosa, o sea, bien interesante que menciona Lea al final de su artículo, que precisamente, o sea, yo creo que es bien correcto lo que dice Lan acerca de que la lucha anticapitalista tiene muy en el fondo este miedo por perder su, no supremacía, sino su estancia dentro del sistema Tierra. mm, Pero finalmente, o sea, no puede, o hasta el momento no ha podido hacer algo para detener la lógica del sistema, el funcionamiento del sistema. Y dice Land, ni va a poder, porque como mencionamos, o sea, esta aceleración es intrínseca al capital. La cuestión aquí es que luego dice que la derecha se convierte como que en la parte revolucionaria. Esta parte de libertarios se convierte como que en lo que realmente, o sea, va a encontrar las explicaciones acerca de la realidad. Y yo creo que ahí mm, también, o sea, ahí habría que precisar eso porque yo no estoy, o sea, de acuerdo. Podremos ver como que las élites de supermillonarios, propiamente los de la industria de la tecnología, son los que invierten en innovación, en ciencia, etcétera, porque buscan aparentemente mejorar la humanidad. Visto, o sea, desde esta óptica landiana, pues lograr superar lo propiamente humano, ¿no? Eh, pero finalmente, o sea, ¿qué estamos aquí? O sea, simplemente estamos, aunque estas élites yo no creo que estén como por el amor al arte o el amor a la ciencia, más bien están buscando, o sea, justo buscar nuevas minas de oro, ¿no? En términos metafóricos, buscar nuevos espacios de valorización, seguir acumulando. Eh, o sea, incluso todas estas innovaciones, o si llegamos más bien llegan a conquistar el espacio, etcétera, o sea, no va a ser algo del tipo, o sea, no es bajo un esquema tecnooptimista, o sea,
va a seguir reproduciendo esa desigualdad. Entonces, Mm. lejos de ver, o sea, como que esta élite tecnológica busca o representa esa disidencia, o sea, creo que está completamente desdibujado. Esta élite, o sea, lo que busca es seguir incrementando ganancias y ya, o sea, hay que verlo de esa Mm. manera también. Sí, y si uno quisiera ser un poco más polémico con el texto, uno diría que quizás no es que los grupos de ultraderecha o estos grupos de billonarios de Silicon Valley están equivocados y no saben leer a Nick Land. Quizás es al revés, quizás saben leer a Nick Land mejor de lo que Nick Land se lee a sí mismo, porque Nick Land cree en su interpretación de que él a través de estas dinámicas del capital eh, va a encontrar o se va a encontrar en ese proceso impersonal un exterior al capital, mientras que estos grupos tienen bastante claro que no están buscando una fuera del capital y que estas dinámicas no llevan a una fuera del capital, sino que llevan a su propia autorreproducción. Su autorreproducción, por supuesto, en condiciones, eh, no sé si necesariamente terminales, pero sí en condiciones bastante precarias, por decirlo menos. Sí, porque no O sea, podemos alcanzar una utopía tampoco. O sea, no. necesita tener un opresor y un oprimido para que el capitalismo, o sea, siga teniendo sentido. Necesita Mm, ser un juego de suma cero. mm. No, claramente. Y en ese sentido, por ejemplo, esta elite, esta burguesía de billonarios, por ejemplo, Silicon Valley, lo tienen bastante claro. O sea, por algo existen estos proyectos de ciudades autónomas que estarían, digamos, como al margen de toda legislación estatal y que operarían, digamos, siguiendo lógica netamente corporativista. Eh, en ese sentido, ellos proyectan de que por un lado van a existir estas elites muy minoritarias que van a tener un estándar de vida bastante alto, obviamente porque concentran todo lo... tienen están en un contexto de hiperconcentración de los medios de producción y qué sé yo. Ujú. Y por otro lado, el resto de la gente que básicamente va a vivir en la miseria. Y son cosas que incluso hablan de forma más o menos abierta. No, ¿Sabes? no es ¿Sabes que, de que no están ofreciendo ninguna utopía en ese sentido. qué es lo peor de todo eso? Que estas autoridades, o sea, más bien que estas élites de súper ricos se convierten en autoridades epistemológicas. Y quienes Mm, están reproduciendo todas estas doctrinas o ideologías que parten del aceleracionismo, o sea, simplemente yo lo veo así. Tienes al rey postrado sentado en el trono y aquí a tus lacayos alabándote y dándote validez todo lo que es. Así los veo tal cual. O sea, mm. independientemente de lo que diga la persona, sea eh, algo positivo o negativo, si ya tiene la aprobación de esto, tiene una fascinación de esta población, pues simplemente, o sea, lo van a interpretar como quieran, lo van a exaltar, etcétera. Y creo que, o sea, justo ahí, o sea, está ese peligro detectado. Esta ultraderecha, estos súper ricos que creen pues sí, la tecnología nos va a salvar, o sea, finalmente también están sesgados por esta élite de ricos que pues funge como esta autoridad epistemológica y que los lleva con discursos sobre pues mucho prometeísmo tecnológico, ¿no? Ah, es que en el fondo este discurso pseudo utópico que plantea Vincent Lane en relación a esta élite tecnócrata, yo creo que no es tal. O sea, hay un discurso a un nivel muy superficial de una cierta utopía. O sea, está Elon Musk con su supuesta colonización de Marte, ese tipo de cosas, pero que en el fondo son cosas que operan a un nivel netamente discursivo. Sí, o O sea, sea, son negocios, sí, negocios. o sea, son negocios nomás. Y en el fondo lo que proyectan no es una utopía tecnológica donde vamos a ir a una especie de sociedad automatizada y vamos a tener tiempo libre. No, no, ellos tienen claro hacia dónde va y precisamente lo apoyan y profundizan porque saben a dónde va y les interesa que vaya en esa dirección el capital o Pues el sí, desarrollo del capital. ahora sí que Entonces, ahí convertiríamos todo esto en un adoctrinamiento. O sea, mm, Land y esta lectura de ley que hace de Land creo que aciertan mucho en el estado actual de las izquierdas, en mm, esta pérdida de esta lucha anticapitalista, pero que en el fondo también esconde esos miedos. Pero en esa lectura de la derecha, justo eso, o sea, lo que tú dices, no hay un análisis profundo de eso, o sea, no es tan sencillo entenderlo de esa manera, como que operan como que son el cambio ahora.
Sí, y claro, o sea, bueno, aquí solamente, entre paréntesis, estamos simplemente analizando este texto de Vincent Lee, tampoco, en mi caso al menos, yo no tengo como conocimiento de otros textos, sé que existe el libro del Unknown Glance, que, al cual de momento no tengo acceso, Yo tampoco. entonces yo no conozco cuál es la agenda de él. Sí, no, estamos, o sea, hablando acerca del texto este de, ¿cómo se llama? El futuro no humano. Claro, Ya es estamos hablando simplemente, de eso. estamos hablando del texto, ¿no? Por si Probablemente acaso. después consigamos el libro y ya Mm, actualicemos sí. esto, pero la crítica, o sea, gira en torno a esto, y creo que es a propósito, o sea, para también desmitificar estas propias nociones de aceleracionismo desde Mm, la ultraderecha o con base en este prometismo tecnológico. Creo que eso es lo mm. fundamental también aquí. Bueno, pues ya para ir cerrando con este tema, pues mi conclusión final con base en este texto de Vincent Lake es que hay un análisis muy interesante acerca del funcionamiento del capitalismo en la manera en cómo la tecnología termina subsumiendo y que quizás en la propia tecnología se encuentre esa manera de desantropocentrizar pues a esta totalidad, a la realidad. Pero justo también en este pronóstico es donde siento que existe esa mayor rigidez o esa carencia que no está propiamente anclada con los fenómenos políticos, sociales, incluso climáticos actuales que suceden actualmente, para volver a situarlo, para volver a repensar en esa singularidad. Yo considero que una de las maneras de desantropocentrizar, y que bueno, el propio texto que sigue también va a abarcar un poco de eso, pero una de las maneras en las que yo encuentro es volver a recuperar el nexo entre el ser humano con el entorno, el nexo entre el ser humano con naturaleza, pero no entendiendo como que el ser humano es algo que tenga que subordinar, sino que ese entorno, esa naturaleza, ese sistema tierra es el que condiciona la propia existencia, no solamente del ser humano, sino también de todas las formas de vida que se albergan en este planeta. Entonces, probablemente la singularidad se encuentra también ahí, en ese propio sistema Tierra, que no tiene nada que ver con lo humano. Mm. Sí, y una cosita como para cerrar por mi caso, que eh, sin rechazar necesariamente al Nickland de Frank Númena, ni tampoco necesariamente, al menos en principio, los textos posteriores, de repente pueden haber cosas también interesantes. Yo creo que si algo que yo rescato de este texto es de la necesidad de volver al Nickland de esa aniquilación y a ese proyecto, no vamos a decir original, pero, pero sí ese proyecto, digamos, pre-CCRU, pre-cibernética, pre-singularidad, que permite entender primero de mejor forma el desarrollo, digamos, intelectual de Nickland, y en segundo lugar también permite, creo yo, eh, sacar conclusiones, por así decirlo, más interesantes, porque creo que ahí es donde está el núcleo del pensamiento de Nick Land, que es más productivo, por así decirlo. ¿Ves? Bueno, pues ahora preséntanos el siguiente texto. Ya. Entonces, el día jueves publicamos un texto de Germán Sierra titulado Escribir en contra. Eh, Bueno, Germán Sierra es un autor del cual ya hemos publicado una cierta cantidad de textos acá en Xeno. El primero que publicamos fue Escribir Ruido, que lo publicamos en dos partes, que es un texto más o menos largo. Después publicamos El Inconcierto Artificial. Después publicamos Cuerpos sin Data, del cual creo que hablamos, alcanzamos a hablar en este podcast de ese texto, ¿cierto? Si no mal no recuerdo. Ujú. Y ahora publicamos otro texto más de él. Y eso de eso también me gustaría hablar un poco porque no sé si, creo que es el autor del que hemos publicado más textos, o al menos de traducciones, si no me equivoco. Y aquí simplemente voy a dar mi apreciación personal acerca de Germán Sierra. Bueno, Germán Sierra es un escritor español eh, que, que
escribió una serie de textos durante los años 2000 eh, asociado a cierta corriente que se le llama generación silla, como de retomar ciertos conceptos. A mí, sin conocer demasiado, un poco como cercano a las discusiones y a las prácticas que se dan en la escritura conceptual. No sé si sea exactamente eso, pero esa es la impresión que me da a mí, por lo menos. Eh, y que en algún momento pasa de escribir en español a escribir en inglés, más o menos como el primer texto que yo rastreé es del 2016. Y después de ahí en adelante he comenzado a escribir casi todos sus textos en inglés. El 2018 publicó una novela de Artifact, que después el 2020 se tradujo en una editorial española como El Artefacto, texto del cual también hicimos una crítica, así que yo creo que también cuenta como otro texto más o menos relacionado con Germán Sierra. Eh, y de ahí en adelante he publicado una serie de textos que a mí me han parecido interesantes porque eh, plantean ciertas cosas ciertas discusiones que tienen que ver con el arcenismo, el realismo especulativo y todos estos temas, pero de una perspectiva bastante particular. Germán Sierra, bueno, aparte de ser escritor, él se dedica de manera profesional, creo que es profesor de neurociencia y se dedica a la investigación relacionada con eso. Eh, entonces, claro, tiene una formación científica también, claramente, pero más allá de la formación científica y todo eso, tiene un interés claro en ciertos aspectos de la cognición, ciertas cosas que uno podría asociar a los estudios cognitivos, eh, pero de una forma claramente como no ortodoxa, digamos. Eh, no son como los textos que uno típicamente lee en un compilado, una antología o en una revista especializada de estudios cognitivos. Eh, En el caso de él, hay claramente una influencia de, no sé, de Les Guattari y básicamente está como trasfondo todas estas discusiones sobre aceleracionismo, por supuesto, Nick Land, El Azul, Ray Brassier, etcétera. Pero la perspectiva que él toma es bastante distinta y ese matiz que introduce, para mí, por lo menos, ha sido clave para poder, por así decirlo, orientar como el proyecto que de alguna manera ha intentado desarrollar la página a nivel teórico y práctico de la escritura también. Eh, Hay una entrevista que dio hace unos años, que también está publicada en inglés, eh, donde le consultaban acerca de estos temas y, claro, en un momento hablaba de Nick Land y decía, bueno, obviamente me parece interesante muchas de las propuestas que tiene Nick Land, pero si hay algo con lo que no estoy de acuerdo con él es su visión teleológica acerca del colapso. O sea, esta idea de la singularidad, la idea de que en el fondo hay una especie de direccionalidad que iría llevando a un cierto punto terminal. No, no solo en relación a la especie humana, que como habíamos conversado, habíamos dicho antes, de forma trivial va a extinguir igual que otra especie del planeta, sino que esa, en el caso de Tiniglán está planteado que esa extinción estaría ligada a un cierto como desarrollo tecnológico, digamos. Y Germán Sierra está claramente en desacuerdo con eso, pero tampoco significa que excluya o descarte las discusiones que plantea Nick Land. Y eso es lo que me parece interesante, porque muchas veces cuando se hace una crítica de Nick Land, pareciera ser que el no estar de acuerdo con, por ejemplo, las consecuencias políticas de sus textos, sobre todo los textos más tardíos, implica rechazar de plano a Nick Land. Y lo que me parece interesante de Germán Sierra es que no hace eso. Eh, Hay ciertos temas que desarrolla Nick Land que están relacionados con por ejemplo, con el concepto de ruido, eh, que desarrolla ahí en el texto ese, el de escritura y ruido, o escribir ruido, donde intenta pensar la escritura.
más allá como de cierto orden natural, y intenta pensarla a través del ruido, pero ya no como algo que debe ser minimizado en términos de teoría de la comunicación, sino como que algo como que constituye la escritura misma. Eh, y luego hay otros planteos, por ejemplo, el de eh, inconsciente artificial, donde se hace una especie de homologación entre lo inconsciente, digamos, humano, entre comillas, del psicoanálisis con lo que uno podría deducir como un inconsciente de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial de carácter más general. Eh, y que en el fondo, en vez de, y eso es lo que a mí me parece interesante de la operación que realiza Germán Sierra al respecto, no reduce el inconsciente humano al inconsciente artificial, sino que o al revés, tampoco reduce el inconsciente de la inteligencia artificial al inconsciente humano, sino que lo que hace es establecer estos dos tipos de inconscientes como operaciones abstractas generales y los lleva a un nivel más general todavía a operaciones abstractas, como una especie de tendencia a la abstracción. Hay una especie como de homologación entre inconsciente y abstracción. Eh, donde, claro, también hace unos cruces desde las disciplinas en las cuales se especializa, como estudio, como decía, los estudios cognitivos de neurociencia, y los cruza, por ejemplo, con psicoanálisis o con esta filosofía más contemporánea. Y lo que de repente hay de trasfondo, por ejemplo, en el texto del inconsciente artificial, plantea una especie, como en la última frase el texto con una especie como de un cierto retorno del surrealismo, es que no plantea directamente un retorno de una vanguardia artística o literaria, eh, pero sí plantea que a través del modo en que se articula la escritura, a partir de esta lectura que hace acerca de, sobre todo a partir de la inteligencia artificial, estableciendo una especie como de nivel más general de abstracción de procesos abstractos, como también se plantea en el texto del cuerpo sin data, cuando habla de la máquina abstracta, es que lo que plantea como sumando todas esas cosas es que sabe la posibilidad de una escritura experimental, pero no ya relacionada con una especie de visión progresiva o progresista, uno podría decir, de la literatura como algo que pasa de un punto A a un punto B a un punto C, eh, sino en el modo en que la escritura, o cierto tipo, y sobre todo cierto tipo de escritura más experimental, logra alcanzar ciertos límites que de algún modo logra sobrepasar lo humano, y en Germán Sierra lo humano, cuando uno lee una serie de textos de él, se relaciona precisamente con estos procesos de abstracción. Y una abstracción no podría decir en un sentido netamente formal matemático, o sea, una abstracción en un sentido fuerte. De alguna manera, uno incluso podría decir que la matemática sería una especie como del lenguaje de lo inconsciente. Eh, y teniendo en mente ese proyecto más general a nivel teórico de Germán Sierra, podríamos leer el texto que presentamos acá en la página el día jueves, el Escribir en Contra. Bueno, este texto es un prólogo que se hizo un número de una revista, Barco de Gado, que es de Portugal, si no me equivoco, donde se presentan una serie de textos, tanto teóricos, literarios, artísticos, visuales, de teóricos o escritores o artistas que podríamos asociar más a lo experimental. Lo que plantea acá Germán Sierra es la idea de que lo que en este plano, lo que estábamos discutiendo como escritura experimental, se constituye de forma, digamos, negativa. Eh, Se constituye como en oposición a un cierto orden, en este caso un cierto orden de la escritura. Eh, y que ese rechazo, esa posición contraria, eh,
no es simplemente un rechazo relativo en relación a ese orden en particular, sino que de algún modo se constituye en una, por así decirlo, una especie de negatividad pura y una y negatividad generadora. Eh, Cuando, por ejemplo, mencionaba antes de esta concepción en Germán Sierra de lo experimental en relación a las vanguardias históricas, lo que plantea acá es que esta escritura experimental contraeranista, que va en contra, no plantea simplemente un nuevo futuro, sino que plantea una cancelación ya no del futuro propiamente tal, sino que de toda temporalidad. Y eso es lo que, por un lado, resulta eh, llamativo, que en el fondo se cancela la temporalidad como tal. eh, y uno diría probablemente una cierta naturalización de la temporalidad, una cierta temporalidad natural, y se intenta proponer o producir un, una nueva temporalidad, valga la redundancia temporal, lo que Germán Serra en el texto llama tiempo modelo, eh, una cierta temporalidad transitoria, uno podría decir. Y esto lo relaciona con el concepto de necromodernismo, del cual ya hemos hablado. Y, y esto me parece interesante porque creo que en algún momento también discutíamos acerca del modo en que el necromodernismo no es simplemente una nueva propuesta de periodización, digamos, de las artes o de la literatura o de lo que sea, sino que es una forma de poder concebir, por así decirlo, el agotamiento del proyecto modernista. Y en ese sentido, según el texto de Germán Sierra, lo que representaría el necromodernismo es precisamente la instauración de otra temporalidad, porque en el fondo el gesto necromodernista es simplemente asumir que toda producción artística o literaria o lo que sea moderna permanece en una especie como estado de ruina en el cual de algún modo se pierde la temporalidad de cada uno de esos fragmentos. Y lo que de algún modo se hace en el gesto necromodernista es, por así decirlo, hacer una especie de autopsia de ese cadáver de la modernidad y a partir de la operación de esos fragmentos de producción moderna, establecer nuevas relaciones entre los distintos fragmentos y de algún modo producir nuevas temporalidades a partir de eso. Eh, bueno, también hay ciertas discusiones acerca del concepto de ruido, como tal, como ya mencionado a propósito de otro texto de Germán Sierra. Eh, pero de algún modo lo que se plantea es una reorientación de lo experimental, desde una concepción vanguardista de lo experimental a una noción necromodernista de lo experimental, donde ya simplemente no se asume una direccionalidad progresiva del arte o de la literatura, sino que se desnaturaliza esa direccionalidad del tiempo y se proponen o se articulan temporalidades parciales o transitorias que permiten establecer relaciones entre distintos fragmentos o distintas producciones o distintos procedimientos de esa modernidad ya en estado, digamos, de descomposición. Básicamente, esa es en eso consistía el texto, o al menos la lectura que yo hago del texto. No sé si tú compartís eh, esa lectura o quizás tenías otra lectura, qué sé yo. Sí, bueno, gracias por la introducción que nos das. Creo que es importante también para entender eh, este texto que yo lo catalogo como un tipo de manifiesto también, Mm. eh, precisamente relacionado con la escritura experimental, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención el carácter disidente y revolucionario que de él emana,
porque justo hablando acerca de este conocimiento de la realidad y de la desantropocentrización de la totalidad, es donde encuentro aquí ese potencial para poder avanzar un paso hacia eso. Porque precisamente eh, la propia literatura toma fragmentos, muestras de la realidad humana, probablemente. Y a partir de ahí, o al menos desde un sentido tradicional, ¿no? Y a partir de ahí es donde hace de manera indirecta una radiografía de determinados fenómenos sociales, políticos, eh, algunos ficcionales, pero que finalmente también te dan pronósticos, interpretaciones, pero esas interpretaciones y pronósticos no son de carácter cerrado, sino que simplemente abren todo un campo de, de, de interpretaciones mismas eh, que dan para pensar hacia futuros posibles. Eso en un sentido tradicional. Y justo este texto también retoma esta parte acerca del futuro. Creo que igual como sociedad, pero también este carácter inherente del humano es estar anclado hacia estos tres tiempos, pasado, presente y futuro. En tanto que algunos cuestionan, y creo que de manera muy pertinente, que ese futuro realmente no existe, sino que simplemente es superado, ¿no? Probablemente también podríamos situarlo desde un entendimiento, desde el concepto de la hiperstición, ¿no? Que ese futuro realmente simplemente es una ficción que adquiere validez social y en esa medida se convierte en ese futuro, ¿no? Propiamente. Pero aquí lo que nos habla y comienza con esta, no sé, tesis y antítesis entre el je me oppose, Jacques, yo me opongo, y su contrario, ¿no? Y esa manera de yo me opongo es lo que yo encuentro de carácter disidente y revolucionario, porque justamente estamos hablando desde una posición que tú ya nos indicaste, es un carácter necromodernista, el que no estamos haciendo apología del futuro, no estamos haciendo apología de la automatización, pero tampoco nos estamos sumiendo en la nostalgia. Creo que también es un carácter en el que se acepta la derrota de una manera quizás realista, pero también desde un punto de vista hasta estoico, diría yo. ¿Por qué no hablar desde la derrota? ¿Por qué no comenzar a construir de allá? Si simplemente entendemos que la propia realidad humana no la podemos, no podemos ingerir dentro de ella, ya de maneras que anteriormente funcionaban, ¿por qué no dar por sentado que este proyecto simplemente ya es un algo de lo cual no podemos hacer una contrapartida? ¿Por qué no hablar que esto lo hemos perdido? Y justamente a partir de esa derrota, comenzar a ver hacia el horizonte, hacia lo próximo. Creo que eso es, o sea, la impresión que me está dejando este texto de Sierra. Y justamente, o sea, también retomo una frase muy que fue bastante popularizada por los Sex Pistols acerca del no future, no hay futuro, pero no como una respuesta negativa, por eso ahí mismo lo marca él, no es como tal un nihilismo, es que también es aceptar esa propia realidad humana y con base en eso, eh, transformarlo a través de la escritura, pero no una escritura convencional, no una escritura tradicional, sino una escritura que rompa con eso establecido, con una institucionalidad, con una antropocentrización. Y creo que ahí, o sea, encuentro bastante valor en lo que está escribiendo Germán Sierra, porque justo en todas estas, más bien la crisis civilizatoria actual, o podrías llamarlo tú eh, colapso de la sociedad, colapso del sistema, colapso del proyecto civilizatorio capitalista, llaman mucho a la resistencia, llaman mucho a encontrar el sujeto emancipador, el sujeto revolucionario. Pero finalmente, si nada de lo que anteriormente funcionó, movimientos sociales, etcétera,
ha devenido en ese sujeto, en esa cuestión que nos va a hacer salir de todo este atolladero, ¿por qué no buscar a través de algo tan común a nosotros mismos, que es la escritura, la manera en la cual nos entendemos, para tratar de funcionar como máquina de guerra a partir de eso? Creo que, o sea, eso es lo que yo en este primer momento encuentro bastante valioso dentro de lo que tú mencionas y que creo que, o sea, es un recurso bastante, con mucho potencial para poder destrabar todo esto que tenemos actualmente, toda esta hecatombe desde desde muchas aristas. Eh, y esto es lo que me gustaría plantear en este momento. Retomando el texto de Germán Sierra, hay dos aspectos que me gustaría precisar. Por un lado, en algún momento se menciona dentro de esta lógica de la oposición el asunto de la representación. Y en el caso de Germán Sierra esto tiene un significado más concreto. Esto se puede ver en el texto anterior que publicamos, el de Cuerpos sin Data, donde se proponía una, una definición y una diferencia entre máquina semiótica y máquina abstracta. Entonces, él define por un lado un modo de concebir la realidad y la relación entre el lenguaje y la realidad de forma representacional, y la máquina abstracta, entendiéndolo como entendiendo el lenguaje en términos maquínicos, representaría el modo en que esa representatividad, esa concepción representacional de la realidad se va reproduciendo a sí misma. Representaría, por así decirlo, la normalidad del lenguaje. Y por otro lado, propone las máquinas abstractas que serían precisamente aquellas que establecerían operaciones contrasemióticas, digamos, donde ya no se busca una representación a través de los signos, por ejemplo, sino que muchas veces precisamente lo contrario. Mientras la comunicación, en términos más clásicos, intenta minimizar e idealmente eliminar el ruido, estas máquinas abstractas buscarían precisamente lo contrario, que es constituirse, construirse a partir de ese mismo ruido. Eh, y en ese sentido, más allá de las definiciones que da Germán Sierra, plantea que esta experimentación literaria o experimentación de la escritura contemporánea eh, precisamente se da en contra de esta concepción representacional que entiende el lenguaje como máquina semiótica. Y por eso el énfasis en el concepto de ruido que hay en el texto, porque el ruido es precisamente aquello que sabotea, por así decirlo, la posibilidad de comunicación. Eh, Eso por un lado, y por otro, hay en el texto una posición entre ruido y slop. Aquí lo traduje como basura, pero es el concepto de slop, que es un concepto que generalmente se ocupa en relación a este contenido muy repetitivo producido por inteligencia artificial, típicamente videos cortos, no sé, estos shorts de YouTube o Reels o videos de TikTok, cosas de ese estilo, que son, claro, son producidos por estos modelos de inteligencia artificial, pero que son producciones muy repetitivas y que apelan a una especie como de mínimo de comunicabilidad del lenguaje. Y precisamente por eso es que se le entiende como contenido slop o contenido basura, porque en términos, incluso en los mismos, en los términos de la misma teoría de la comunicación más clásica, son producciones que tienden hacia lo redundante, hacia la repetición, hacia el formateo más básico de la producción, en este caso audiovisual. Ahora, ¿cómo se distingue el slop del ruido? Porque en términos comunicativos uno podría decir, bueno, el slop es una introducción de ruido dentro de la comunicabilidad, pero la verdad es que es todo lo contrario, y eso también es interesante de plantear porque, sobre todo en el caso de los modelos de lenguaje artificial, en los chatbots, por ejemplo, caso más típico, eh, claro, estos modelos reciben un cierto input verbal, un input lingüístico,
eh, una cierta cadena de signos y que son procesadas por estos modelos. Y estos modelos arrojan un output que son destinados hacia el usuario humano, en este caso. Eh, pero ese output está producido de tal forma que opera, por así decirlo, como una especie de promedio de los outputs analizados, del corpus de texto, digamos. Eh, y en este sentido, lo que termina ocurriendo con estos modelos de lenguaje artificial es que terminan produciendo textos que representan una especie como de promedio de significación. Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando uno le pide, por ejemplo, escribir, no sé, una carta o algún tipo de texto breve o de la extensión que sea, no sé, ChatGPT. El lenguaje que utiliza es muy estandarizado. Y precisamente es estandarizado porque al basarse en un cierto corpus de textos, lo que extrae es el promedio, por así decirlo, de esos textos. Y lo que hace esa operación es precisamente eliminar las desviaciones, porque no le interesan las desviaciones a ese modelo, le interesan los promedios, aquello que tiene mayor ponderación, por así decirlo. Eh, y en ese sentido el slop no es anticomunicativo, sino que en el fondo representa de algún modo una especie como de culminación del proceso de comunicación, porque finalmente el proceso de comunicación no se trata tanto de comunicar algo, sino de reproducir el proceso mismo de comunicación, entrar en un circuito de comunicabilidad que se va repitiendo a sí mismo. Por ejemplo, estos mismos outputs que ofrecen estos modelos de inteligencia artificial lo que hacen es maximizar el engagement que pueden ofrecer, que pueden producir en los receptores. Y ese mismo engagement implica que van a seguir consumiendo ese mismo contenido y que se va a seguir produciendo ese mismo output. Es un ciclo que se va retroalimentando a sí mismo. Y el ruido precisamente es lo contrario de eso. Es la introducción de errores, la producción de glitches, desviaciones, ah, cualquier cosa que haga precisamente lo contrario de eso, romper el ciclo, romper el bucle de comunicabilidad. En lugar de reforzarlo como se hace en el caso del slop, que uno podría decir es por así decirlo, el paradigma de la producción cultural o la producción semiótica contemporánea. Eh, el ruido en el cual están basados o que está en la base de muchas de estas producciones de escrituras experimentales rompen con ese ciclo, con ese bucle de comunicabilidad. Más allá de que sea o no sea adecuado el marco que plantea Germán Sierra en relación a las máquinas semióticas y las máquinas abstractas, yo creo que lo que queda lo que queda en términos más generales, incluso eh, sin suponer ese marco teórico específico, es que lo que intenta la literatura experimental, sobre todo la contemporánea, es romper o intentar quebrar o fisurar esa comunicabilidad, por la vía que sea. Eso. No sé si tienes algo que agregar. Ah, pues creo que de lo que menciona rescato, que justamente el ruido podría ser entendido en otros términos como algo, una anomalía, algo que no debería de estar, o algo que interrumpe. Pero en ese sentido, o sea, el ruido representa también esas posibilidades Mm, de experimentar justo, pero también como mencionas, de romper el propio lenguaje desde dentro, como máquina de Troya, desde un sentido convencional en cómo se estructura el lenguaje. mm, Eh, pero también reapropiándose a través de el propio tecnocapitalismo, y así lo mm, podemos decir en términos muy vulgares. mm, Eh, con todas estas tecnologías, en lugar de pensarlas como, eh, pues, igual trayendo el otro texto a colación, como mm, singularidades,
eh, nuevamente redirigirlas como tal, como herramientas, ¿no? Creo que eso también es importante de considerar y que ciertamente, o sea, también existen rasgos de que dentro del caos, dentro de ese ruido, también existe un puente para encontrar cierto orden. Y eso nuevamente aludiendo a Mm, los términos de negentropía frente a la entropía del propio sistema. Eso es lo que me gustaría agregar. mm. Sí, o sea, eso también yo creo que igual es interesante de plantear porque como en algún punto plantean Deleuze y Guattari, no hay desterritorialización sin reterritorialización. O sea, claro, hay un proceso que puede orientarse hacia la desterritorialización, idealmente el caso del Guattari, a una especie de desterritorialización absoluta que sería el cuerpo sin órgano. Pero más allá de eso, uno construye se constituyen ciertas estratificaciones. Es que igual, o sea, Eh, volvemos a regresar a la recursividad también. o sea, y me refiero a que en el fondo yo creo que de lo que se trata es de establecer ciertos marcos o ciertos esquemas eh, cognitivos, literarios, artísticos, del tipo que sea, eh, esquemas, diagramas, que permitan poder establecer relaciones complejas o de suficiente complejidad entre distintos elementos, conjuntos, estructuras, Y es que igual, o sea, flujos, lo que sea. algo que podría ser, o sea, un flujo, un agenciamiento propiamente humano, a través de la escritura experimental, a través de la poética, puedes llevarlo hacia un punto límite, hacia un Mm, absurdo, en el que cuestiones que aparentemente son propias del humano terminan completamente desdibujadas. mm, Y eso precisamente, o sea, ahí da también otra manera no solamente de entender, sino también relacionarse con esos sentimientos, ver en qué medida, o sea, está, como ya dices tú, codificado o estratificado por ciertas instituciones dentro del propio sistema, a través de, vamos a llamarlo en términos Foucaultianos, biopolíticas que se aplican dentro de este entorno, este sistema. sí, precisamente en el fondo se trata. Yo creo que al menos a mí me interesa esa direccionalidad que uno puede tomar respecto a ciertos procesos hacia un punto que uno podría denominar de una desterritorialización absoluta. Pero más allá de eso, creo que lo importante es como lograr que esos procesos de desestratificación, de territorialización, desestructuración, de construcción, como uno quiera llamarlo, permitan establecer estos nuevos diagramas, estos esquemas que escapen de estas estratificaciones. Y eso también implica que no hay un punto terminal, no es que haya como el sistema que, que, que de algún modo, de forma definitiva, escape de esa reti- reterritorializaciones. O sea, Ujú. en algún punto todo va a ser absorbido. Y es que finalmente, o sea, también lo que yo veo es que la escritura experimental como tal no, no debe caer como que en reglas fijas, en estructuras, porque tampoco sea, veo que tenga una finalidad en específico, ni creo que sea propiamente correcto decir que tienen una finalidad, porque yo lo pensaba hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué conseguimos con esto? O sea, simplemente, o sea, retomando nuevamente esta parte fundamental de lo que representa la literatura, esta posibilidad de reinterpretar, de imaginar, de acceder hacia otros, hacia otras realidades, hacia otras tipos, hacia otras maneras de entender esto que acontece. O sea, justamente, o sea, todo este campo, todas estas Mm, multiplicidades que se abren, o sea, justamente, o sea, vuelven a retomar de esto. No hay una sola dirección hacia donde debería, no hay un debería ser, sino más bien mm, es la manera en cómo está interpretando quien escribe ese fenómeno, ese acontecimiento del cual quiere describir y lo quiere llevar hacia otro estado. mm. Bueno, eso es algo que conversábamos cuando hicimos acá el lanzamiento en Santiago de la antología, que en el fondo, para mí por lo menos, de lo que se trata como un proyecto de escritura experimental
pueda yo considerarlo de esa forma, es que puede establecer las condiciones para que emerja lo nuevo. Lo nuevo no puede producirse en sí, lo nuevo emerge, pero lo que sí se puede producir son las condiciones materiales que permiten la posibilidad de que emerja lo nuevo. Y precisamente eso es lo que creo yo que debería orientar, y de alguna manera orienta como estas producciones literarias, textuales, como uno lo quiera llamar, ya sea a un nivel teórico o un nivel más, entre comillas, literario. Eh, es eso, y lo nuevo no en un sentido modernista de una progresión, es decir, nosotros estamos en una época necromodernista que viene después del posmodernismo o del pospostmodernismo o del postmodernismo, sino que cómo dentro de este marco, de estas relaciones conceptuales, textuales, eh, afectivas también, que vamos estableciendo, eh, logramos generar condiciones de que surja lo nuevo, no solamente no como una progresión de lo anterior, sino como algo en un sentido radicalmente nuevo, que obviamente por eso mismo tampoco puede describirse, porque si pudiera describirse ya no sería algo radicalmente nuevo, pero sí, sí generan las condiciones para que emerja eso, un poco, creo que la otra vez está viendo de nuevo Akira. Y claro, está esta noción de como del acontecimiento, como que va a ocurrir algo. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, pero de alguna manera todas las cosas que están ocurriendo alrededor permiten que ese acontecimiento, ¿no? Que nadie sabe qué es, ocurra. Mm. Creo que de eso se trata al final, como que va por ahí. No, es interesante esa visión porque a propósito de lo que mencionas, o sea, recuerdo, más bien tengo bien presente que cada, cada año la revista londinense The Economist saca su portada famosa, donde muchos dicen que predice acontecimientos y lo relacionan con algo muy místico, esotérico, etcétera. ¿No? Mm, pero es que en la medida en que cuentas con información, eh, con un esquema, una radiografía geopolítica, o sea, te permite anticipar ciertas cosas, interpretarlas. Creo que, o sea, eso no tiene nada de misticismo, sino simplemente, o sea, parte de esa raíz, o sea, que estás Mm, mencionando, pero, o sea, igual esa idea está bien potente, pienso yo. mm. Sí, y también tiene que ver con una cierta conceptualización del tiempo. Mm, Que, claro, está esta idea como del no future, como de que no hay futuro, como una especie como de pesimismo, nihilismo, pero tampoco se trata de eso, o al menos no el nihilismo en un sentido más vulgar, por así decirlo, claro, sino que una cancelación del tiempo en sí que eh, permite la emergencia de otras temporalidades. Y eso es lo interesante, porque es al que emerger otro tipo de temporalidades, uno se da cuenta de que el tiempo no solamente no es una línea recta, sino que tampoco es un plano. El tiempo, por así decirlo, tiene su geometría y tiene sus deformaciones, por así decirlo. Y sí, los porque acontecimientos, de también alguna forma, son como deformaciones dentro de esa misma temporalidad. es otra de las cuestiones que también quedan como tareas pendientes, porque no solamente se trata de desantropocentrizar, sino también desmitificar la noción que tenemos acerca del tiempo como un tiempo cronológico, de principio, desarrollo y fin. Mm, Como tú dices, hay una manera de concebirse cierta temporalidad que se desarrolla bajo determinado sistema que hace que la concepción del tiempo se perciba de determinada manera. Que justamente, o sea, al desplazar el tiempo cronológico y entenderlo bajo la noción de que este sistema actual, o sea, también construye el tiempo, es como podemos también avanzar, o sea, lo que tú dices, hacia otras temporalidades que emerjan con otras maneras de operar. y no solamente otras temporalidades, sino que una deformación de la misma temporalidad en la cual nosotros nos movemos. Eso es lo que me parece interesante. O incluso encontrar esas deformaciones y de alguna manera como profundizarlas. Por supuesto. Entonces, de por sí hablar de tiempo, no sé no sé en qué medida, o sea, se ha convertido en una palabra muy plástica, Mm, porque, o sea, yo alguna vez, o sea, tuve algún tipo como hice algún tipo de sondeo acerca de, pues,
qué era el tiempo, y alguien de biología te va a dar un concepto del tiempo, alguien de ingeniería te va a dar un concepto del tiempo, un físico lo mismo, un historiador te va a dar su concepto de tiempo, un economista te va a dar su concepto de tiempo, pero todos, o sea, hablan, a veces, o sea, parece que estamos hablando de cuestiones diferentes, cuando se Mm. supone que debería de ser algo generalizado. Entonces, por eso, no sé en qué punto, o sea, el tiempo, o sea, ya sea un término muy plástico. O sea, por ejemplo, Armen Avanesian, con otro autor que no recuerdo el nombre, tiene un texto precisamente sobre la temporalidad, que está basado en otro estudio que había hecho sobre el uso de la primera persona singular en la narrativa del siglo XX. En que en el fondo eh, uno podría decir, en relación a ciertas teorías acerca, por ejemplo, del lenguaje, por ejemplo, en relación a lo deíctico, es decir, estas palabras, estos términos que establecen ciertas referencias no de una especie de referente como abstracto general, sino de la misma situación comunicativa, es decir, del el yo aquí y ahora. Eh, y que en el fondo uno permitiría, a partir de eso, establecer una especie como de deicticidad generalizada del lenguaje, en la cual el lenguaje lo que hace es establecer una especie de esfera donde en el centro se encontraría el sujeto y en torno al sujeto se establecen como distintas posiciones espaciotemporales. Y lo Y, que plantea en el fondo Avanesian es, a partir de estos estudios narratológicos, es que el tiempo es constituido a partir de la narración. El tiempo no preexiste previamente a la narración. Y ahí está el asunto interesante, porque generalmente eh, se concibe como el tiempo como una especie como de propiedades o como una propiedad en sí, digamos, de la realidad, o como una categoría del entendimiento, por decir, algo que pone el sujeto humano. Pero puede que no sea ninguna de las dos cosas. No es algo que preexiste por ninguno de los dos lados, sino que es algo que se va constituyendo. Ahora, ¿cómo se va constituyendo eso? Uno podría hacer una discusión a partir como de cierta narrativa y sobre todo a partir de cierta narrativa más experimental también, una narrativa que va deformando precisamente estas posiciones de sujeto, esta espacialidad y sobre todo la temporalidad del relato. sí, a Que, propósito de lo que hablas, o sea, ahorita me da la impresión de que en esta tarea, labor de desantropocentrizar, no se va de golpe, sino que hay mm, que empezar, o sea, de cuestiones fundamentales, de nociones mm, fundamentales. Y justamente, o sea, una de estas cuestiones es el tiempo. Está totalmente humanizado, pero hay que, o sea, escarbar más para desantropocentrizar también. claro, es como ese tiempo vacío homogéneo el que hablaba Benjamin en las tesis de historia. Ujú. ¿Cómo se constituye ese tiempo homogéneo? ¿Cómo de algún modo se lo impone también? Eh, y cómo esa supuesta como homogeneidad monolítica del tiempo lo que está siempre tratando de ocultar como las deformaciones mismas que se encuentran en el tiempo, Sí, en y la es que misma de ahí temporalidad. también yace ahí esos temores o antagonismos hacia la Mm. propia muerte. También es uno de los efectos de entender el tiempo como algo cronológico. Claro, porque incluso la muerte se la puede entender como una especie como de certeza ontológica. Así como, bueno, yo sé que voy a morir. Bueno, obviamente no todos nos vamos a morir. Pero eh, quizás el hecho de centrar nuestra, nuestro horizonte a partir de nuestra finitud como individual o incluso como especie es algo bastante limitado también. Ujú. eh, y que también supone como un cierto como orden de temporalidad, es decir, como, bueno, yo nazco, crezco, soy adolescente, tengo que edad y al final me muero. Sí, Y en igual, el fondo más que una aceptación en sí de la muerte en un sentido fuerte del que estamos hablando, en el sentido de la pulsión de muerte y lo inorgánico, la muerte en ese sentido termina siendo como una especie como de certeza que permite articular un cierto orden temporal, finalmente. por supuesto, es un tema, o sea, muy interesante. Yo creo que igual da para Mm. otra charla, propiamente hablando Mm. acerca del tiempo, del micromodernismo y del océano. Eh, Sí, claro. pero, pues igual.
ya vamos finalizando con este Seno Podcast. Eh, pues creo que, o sea, igual, justo lo que nos deja este texto es que hay que seguir explorando la escritura experimental y, o sea, propiamente eh, ver, o sea, creo que esto igual, o sea, ya ha avanzado Negaristán en ese sentido, acerca de el puente entre la escritura seno y el aceleracionismo. Creo que, o sea, es una tarea todavía por explorar. Eso por mi parte. Sí, claro. Eh, yo creo que es interesante esa articulación entre, por un lado, filosofía contemporánea, aceleracionismo, realismo especulativo, etcétera, y escritura, y el modo en que la teoría literaria, de algún modo, permite establecer esos puentes. Eh, creo que si hay algo que es interesante de lo que al menos yo he visto últimamente es que ha emergido un intento, esto es como bosquejo de teorización de la escritura, que permiten precisamente poder, como había dicho antes, generar las condiciones materiales para que emerja lo nuevo, en este caso en relación a la escritura. Claro. En, Bueno, pues con eso damos por finalizado el Seno Podcast número 5. bueno, 5 ya. Pues esperemos la próxima semana. Tenemos el número 6 y les traeremos textos nuevos. Así que nos estamos viendo para la próxima. Matane. Estamos viendo. Estén bien. Chau, chau.